Hola, buenas tardes, estamos de vuelta. Todavía queda mucho más, quedan todos los platos fuertes que vendrán después y la charla de Ignacio Escolar. Pero ahora estamos acá para hablar de... Bueno, ya hemos hablado de que hacemos cosas muy interesantes, de que sabemos hacer periodismo, de que hemos aprendido a enfrentar los desafíos de crecer como medios. Ahora, la idea era hablar de otras formas de ganar dinero, ¿no? La televisión, los eventos, los podcasts, los servicios para empresas, las fundaciones, o sea, buscar otras formas de hacer periodismo y ganar dinero y ser sostenibles y poder sostener nuestros proyectos. Para eso, pues estamos aquí, no les voy a decir en orden porque se me han sentado así un poco locamente, pero está Tony Garrido, que es periodista, productor y fundador de Animal Media, que es este de ahí. Saluden al público. Leonardo Calderón es gerente general de GK, Ecuador. Martín Rodríguez Pellecer, fundador y editor jefe de Nómada, Guatemala. Ana Tudelas, cofundadora de Datadista, de España. Federico Joanon, ¿se dice así? Director ejecutivo del Mostrador, de Chile. Y yo soy Natalia Quintaroli, soy jefa de información del diario.es y redactora jefa de Sociedad. Cuando decía, recién para introducir, nuevas formas de contar las cosas, ¿no? Buscar nuevas formas, nuevos formatos, nuevas formas de contar lo que queremos contar como periodistas. En el librito este súper interesante que les recomiendo que lean porque cuenta muchas cosas. Hablaba del caso de éxito del podcast diario del New York Times. Verdad que no todos somos del New York Times, ¿no? Pero sí que el podcast se ha convertido pues, en una forma, en un formato interesante para muchos medios y nosotros en el diario hemos incursionado un poco en este formato con el podcast Master, en el que contábamos la investigación que hicimos sobre la expresidenta Cristina Cifuentes, y tenemos aquí a uno de los factotums de ese fantástico podcast y quería que nos contaras un poco, Tony, cómo vos llevabas mucho tiempo trabajando en radio, también habías hecho cosas en televisión y tal. ¿En qué momento de repente se te ocurre que esto es la bomba y va a funcionar y le apostás al proyecto de los podcasts? El hambre es la respuesta. En primer lugar, gracias. Es un placer compartir mesa con vosotros con la idea de ver si aprendo algo. Y gracias al diario por la iniciativa y gracias a María, gracias a Nacho por la invitación. Es cierto, tuvimos la oportunidad, el privilegio hace algunos meses de ayudaros a contar una gran historia y yo creo que debemos contar las cosas que hacemos. Y, entre otras cosas, por eso que viene aquí en el enunciado, por lo de ganar dinero. O sea, yo creo que uno de los objetivos importantes, uno de los retos importantes que tenemos todos, los que nos dedicamos a los medios de comunicación, es contar bien lo que hacemos. Probablemente sería mucho más fácil que la gente lo valorara de una forma mucho más intensa, que lo apreciara más, y no hablo solamente de un aprecio emocional, sino también en términos económicos. A mí, no me extiendo, voy a ser muy breve, ya me extenderé después. Es que ahora no tengo programa en la radio, entonces necesito entornos. Es la costumbre. Y nunca hemos tenido, o sea, nosotros desde que nos dedicamos al periodismo siempre nos hablaron de los buenos tiempos del periodismo, pero nunca llegaron, nunca disfrutamos de ellos, ¿no? Y a mí siempre me gusta contar la historia me contaban en el pueblo de mi padre, en Orellana la Vieja, es un pueblo de Badajoz, que había uno en el pueblo que intentó, esto, Ana, es muy importante que lo sepas, intentó enseñar a su burro a no comer. O sea, el tipo pretendía que su burro no comiera. Dice, pues va a trabajar igual, no lo dio comer, eso que me ahorro. Y cuando casi tenía acostumbrado al burro a no comer, el burro se murió. Yo creo que es el mejor ejemplo de lo que le ha pasado al periodismo en este país. Es decir, hubo gente que pensó que el periodismo se hacía con un señor, un boli, una libreta, que da igual, o sea, tú rellena, simplemente vamos a tratar de rellenar columnas y vamos a tratar de hacer fotos muy grandes, muy llamativas. Y no es verdad, yo creo que hay que cuidarlo. Y contestando, y termino a tu pregunta, para nosotros fue un privilegio, compañeros. Yo
me volví muy fan, yo era muy fan del diario y lo digo con todas las consecuencias, me volví muy fan del diario conociendo profundamente cómo trabajasteis. ¿Qué es lo que hicisteis? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo el equipo de esa redacción? Esa parte que no se ve, ¿no? De lo que Yo hacemos. me volví muy fan, aparte de socio, si no lo son ustedes, por favor, háganse socios. Me parece muy importante contar... No le pagamos, ¿eh? Lo que, además de verdad, es otra verdad como un templo. Quizá no es el momento de reivindicar. Pero lo cierto es que hay que contarlo. Entendiendo qué pasó en esa historia, se da mucho más valor al trabajo que hacen los periodistas en este país. ¿Y cómo se te ocurre que esto puede ser, y este proyecto que surge o que impulsás, puede convertirse en una manera de verdad sostenible de hacer periodismo y de cobrar por ese periodismo, que es un poco lo que hablábamos? Bueno, yo creo que son historias que tienen otra narrativa, tienen otra naturaleza distinta. Yo creo que hay un periodismo contrastado y legítimo que vive en el día a día y vive en la urgencia, en la necesidad cada vez más extrema de entender bien lo que está ocurriendo. Y paralelamente a eso aparece una narrativa, que es la que nos ofrece el podcast, de ir contando de otra manera, con el mismo rigor, con la misma legitimidad, las cosas que han ido ocurriendo. ¿Cómo ser rentable? Bueno, pues yo creo que nos queda ahora entender bien cómo es el proceso, qué es lo que necesitamos y quién está dispuesto a pagar por ello. O bien el cliente final, que probablemente sea, lleguemos a la conclusión de que, oye, tú quieres escuchar algo de calidad, tendrás que pagarlo, y aquí hay muy buenas muestras de productos con una extremada calidad y la gente está dispuesta a pagar por ellos. O busquemos a compañeros de viaje que nos den los recursos. Lo que está ocurriendo es que existe una desintermediación total. Hasta hace poco eran los grandes medios, las grandes cadenas, los grandes grupos de medios los que acaparaban para sí toda la inversión publicitaria. Bueno, pues empieza a polarizarse mucho más ese entorno y es mucho más fácil hablar directamente con agencias, directamente con anunciantes, porque buscan una calidad que en este caso, en algunos casos, está más que contrastada y aparecerán nuevos caminos. Yo creo que estamos todavía entendiendo bien cómo es la cosa. Yo tengo un amigo, Tony Segarra, que él cuenta cómo su abuela vio cómo llegó la electricidad a su pueblo. Y le preguntaba, dice, bueno, ¿y qué hacíais, abuela? Dice, bueno, encender y apagar. Pues probablemente nosotros estamos una vez más encendiendo, nos toca una vez más encender y apagar para entender exactamente cómo funciona, cuál es el desarrollo en el tiempo de exposición del podcast, que es mucho más largo que cualquier página de cualquier diario, va a ser mucho más extenso. Bueno, nos tocará aprender cómo podemos obtener recursos de ello. Y apuntabas a colaborar, ¿no? Colaborar con otros medios más grandes, colaborar con empresas o con otros partners, ¿no? Que lo hablábamos también en la mesa anterior. En el caso de GK, Eduardo, ustedes han tenido experiencias de televisión, ¿no? O sea, salirse de ese ámbito en el que estaban y meterse en otro distinto. ¿Cómo ha sido eso? Nosotros, como GK, básicamente nuestro periodismo se fundamenta en 3 ejes, que son medio ambiente, derechos humanos y transparencia. La publicidad nunca ha sido una de nuestras fortalezas porque las marcas en nuestro país son reacias a pautar junto a artículos que hablan de temas duros, de los cuales nadie quiere hablar en el Ecuador. Esto nos ha llevado a diversificar nuestro negocio y una de las primeras cosas que hicimos fue convertirnos paralelamente de medio digital en una agencia digital. Y empezamos a dar a ofrecer un trabajo a las marcas en el Ecuador para poder solucionar problemas de comunicación que las agencias de publicidad no los podían solucionar. Esto nos ayudó a mantenernos, a crecer, y el año pasado, diciembre de 2018, GK estaba produciendo un programa en YouTube que es un noticiero informativo con humor, más o menos como el programa de John Oliver, el mismo formato. Fue uno de los canales de Ecuador, uno de los más grandes, se interesa en el programa. Comenzamos a negociar con ellos hasta que, poniendo nuestras condiciones, logramos cerrar el negocio y nos convertimos en productora. O sea, de repente estábamos experimentando con
con este programa para irrumpir en una sociedad que es muy cerrada, muy conservadora, y llamamos la atención de un medio muy cerrado, muy conservador también, y en una negociación muy tensa, logramos, por así decirlo, salirnos con la nuestra, y el programa se lanza al aire en marzo de este año, del 2019. Tuvo su primera temporada por 6 meses, terminó ahora en septiembre, y financieramente ha significado un buen sostén para GK, y obviamente esto nos ha abierto las puertas a muchas otras, a nuevos horizontes. O sea, que ganas en como productor. Y también en financiación para poder hacer esta otra parte del proyecto que tiene que ser sostenible también, ¿no? Y que publicitariamente no es tan atractiva. Totalmente. De hecho, el abanico que se ha abierto es en cuanto a producir contenido. Cadenas, bueno, en el Ecuador, como Claro o como Movistar o DirecTV, hemos conversado con ellos para entregar nuevos programas, obviamente con el interés social que tiene GK, para poder ofrecerles estos programas, porque ellos sufren actualmente de contenidos, no tienen contenido para emitir. Y hemos cumplido hemos superado el estándar de calidad del Ecuador, hemos hecho una producción limpia, clara y precisa, y todo este esquema se fundamenta en periodismo, buena investigación, fact-checking adecuados, pero le hemos agregado un poco de salsa, que es el tema del humor. Y nos ha ido muy bien. Y en esto de producir contenido, Martín, también tienen experiencia en esto de producir contenido para otros, ¿no? ¿Cómo se ha gestado este proyecto? Pues Nómada. ha sido una evolución, porque cuando fundé Nómada hace 5 años y tenía la disyuntiva entre hacer una empresa o una ONG, yo decía, va a ser una empresa porque el mercado tiene que reconocer el buen periodismo y lo va a financiar, pero era muy ingenuo y eso no ocurre, y menos en economías tan concentradas en donde el mercado o las grandes empresas más bien detestan el periodismo que les fiscaliza. Y entonces empezamos a ver que iba a haber un boicot, de que casi nadie va a pautar publicidad en la página, y quienes lo hacían les empezaban a hacer bullying el resto de empresas grandes. Y entonces, inspirados un poco en GK y también en Vice, y viendo que en otros medios grandes en el mundo lo hacían, decidimos hacer una agencia de contenido en la que el equipo de diseñadoras y productores audiovisuales y community manager y uno de los 5 periodistas iba a dedicar la mitad del tiempo, todo ese equipo, a hacer periodismo, y la mitad a hacer diseño, video, comunidad y storytelling para empresas sin el logo de Nómada. Y entonces eso les permite a 18 clientes que tenemos ahora poder contratar nuestra calidad de diseño y de narrativa sin que les hagan bullying. Sin relacionarse con este contenido que encuentran un poco polémico porque... O con el logo, siquiera. Porque critica ciertas cosas o a ciertas empresas, o porque fiscaliza de alguna manera el poder. Sí, y entonces pues nos permite financiar una parte de la empresa y no sufrir como el resto de medios porque hay una disminución de pauta. Pero ha sido de prueba de error, porque al inicio intentamos con eventos y hacíamos eventos académicos, que todavía hacemos, y fiestas para los lectores para construir un espacio seguro para las mujeres y para la comunidad LGTBI, que por cierto quería tocarle un poco las narices a Pato Fernández, porque quiero que me demuestre qué país es ese donde hay un montón de medios feministas, porque yo no lo he encontrado por ningún lado. En Nómada nos reivindicamos feministas y nos hacen bullying todo el tiempo. Así que me encantaría saber en qué país, no sé si es Islandia o es otro planeta, pero yo no encuentro por un país donde todos los medios sean feministas. El hecho de reivindicarse como feministas les ha generado problemas
¿También en Sí. cuanto a publicidad o en más cosas? Sí, o sea, desde el inicio, antes de que empezara el boicot, nadie quería pautar en la sección de feminismo y género. O sea, Guatemala es un ecosistema duro para hacer periodismo. O sea, nos metemos con los malosos, sean políticos o militares o empresarios duros, a veces con alguno que otro narco. Pero la única vez que hemos tenido amenazas de Con muerte... alguno que otro narco dice así Sí, como una cosa. pero la única vez que hemos tenido amenazas de muerte en público ha sido cuando hicimos un evento sobre despenalización del aborto. Así que no es una cuestión sexy el feminismo, allá tampoco. Y entonces, pues hacíamos eventos que podían ser un lugar de encuentro para la comunidad de Nómada, un espacio seguro para las mujeres, para la comunidad LGTBI. E iba bien hasta que la cervecera grande salió involucrada en un caso de corrupción y lo contamos y nos quitó el patrocinio. Entonces, la parte más rentable eran los patrocinios y entonces ya no es tan rentable y entonces hacemos menos eventos y ahora la agencia de contenido es un proyecto rentable y uno de los aprendizajes que hemos tenido estos 5 años es que hay que poner muchos huevos en muchas canastas por si alguna no rinde mucho ese año, pues otra va a rendir mejor. Y han encontrado a través de esto una forma de financiar el periodismo que quieren hacer. Sí, ahora, restándole un poquito de recursos, pero o sea, haciendo posible que seguir haciendo ese tipo de información, ¿no? Sí, tenemos 48% que viene de grants, 32% que viene de la agencia, 1% que viene de lectores y ahora vamos a lanzar el programa de membresías en noviembre. Y el resto lo hemos financiado con venta de acciones y los accionistas son públicos, o sea, es transparente quiénes son los dueños y no hay un contrato de impunidad. Y tenemos una deuda con el fondo MDIF y así lo hemos financiado. ¿Cuántos son ahora mismo trabajando en Nómada? 20. Hablábamos de hacer contenido para otros. Ana, cuando ustedes se plantean crear Datadista, ¿estaban pensando en hacer contenido para otros? ¿Se plantearon hacer un medio que fuera solo de datos e investigación? ¿Cómo nació ese proyecto? Bueno, lo primero, gracias Natalia, gracias a María Ramírez y al diario. Es flipante, tenemos 3 años y estamos aquí, mucha gente sentados, es muy guay. Y no nos lo planteamos. Me encanta, Toni, que me hayas contado lo del burro. Es que es una cosa que me contaba siempre mi abuelo, que era un loco que hubiera sido periodista, pero era agricultor, pero no podía estar dentro de una casa, tenía que estar fuera, viendo cosas, ¿no? O sea, el burro se muere, y tanto que se muere, lo que no sabemos es de qué. Porque es que el burro se ha muerto de no comer y se ha muerto de comer tanto que pensábamos que íbamos a poder andar con él y nadie venía, porque no era interesante, estaba todo gordo, pero no podía caminar y el periodismo había dejado de servir. Entonces nosotros... Cuando has dicho lo de burro gordo, ¿me has mirado por algo? Pues porque me has dicho una anécdota. Pero vamos, en absoluto. Nosotros cuando nacimos no teníamos en la idea, o sea, en la cabeza ninguna idea concreta. Nos lo inventábamos como todo el mundo cuando empezamos. Aquí nos hacían entrevistas porque somos muy viejos, mi socio Antonio Delgado y yo, y llevábamos un tiempo ya en medios grandes. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer vosotros? El de los porque datos. venías de trabajar en medios grandes, claro, entonces, importantes. Como nos conocían era como a ver qué van a hacer, ¿no? Y claro, nosotros nos inventábamos que cuando consiguiéramos masa crítica, entonces ya veríamos de dónde venía el modelo de negocio y tal. No teníamos ni idea. Teníamos unos ahorros por la vida profesional que habíamos llevado y era ver lo que aguanta esto, ¿no? Entonces, para alimentar al burro, lo primero, y lo voy a hacer porque hay una cosa cuando montas un medio que tienes que hacer constantemente, que no aprendes cuando trabajas para otros, y es hacer promoción todo el día de tu trabajo. Esto es un librazo que se vende en datadista.com, que se llama Playa Burbuja. Esto es lo que hay que hacer constantemente. Nosotros lo que hicimos fue esto, es la cosa más loca que he hecho en mi vida. Cogimos una moto, nos fuimos a recorrer todo el litoral mediterráneo peninsular y a investigar a todos los malos del ladrillo. O sea, como íbamos a cuerpo en la moto, íbamos como medio. No teníamos ni un seguro de responsabilidad civil, ni sabíamos lo que era eso. Y nos la jugamos, pero bien. Y a raíz de eso, sin tener modelo de negocio, empezamos a sacar en la web capítulos de Playa Burbuja y empieza a llamarnos organizaciones. Esto es alucinante. O sea, tú cuando estás en un medio, lo primero que se cuestiona para que el dinero no dé problemas es el periodismo.
Y cuando de repente lo haces por tu cuenta, las organizaciones quieren periodismo para que sea creíble su mensaje. O sea, fue flipante. De repente nos llama Greenpeace porque quiere que Datadista le haga todo el análisis de datos y la investigación que hay detrás de la campaña Armas bajo control. Nunca hemos hecho una labor comercial. Si es que no sabemos, bueno, sabéis sacar el libro para que lo compréis, pero no sabemos muchas veces vender lo bueno que es nuestro trabajo o lo que vale el periodismo. Y así empezó. Hemos trabajado para Televisión Española haciendo el análisis de datos del especial Los Datos Hablan. Estamos trabajando con otras elecciones, ¿no? O sea, fue que generó mucha repercusión también. Y resulta que no nos tocan una coma. Todo lo que nos han manoseado el trabajo en medios que se dedican al periodismo, de los que muchos periodistas hemos aprendido esa frase de lo tuyo es del nombre para abajo, porque luego con el titular hacían lo que querían. No ocurre aquí, porque ellos ponen el nombre de Datadista y eso indica que es una marca que los datos que vas a dar ahí son buenos, son de calidad, con lo cual no pueden tocar ese trabajo. Y de repente estamos viviendo de haber puesto en valor el trabajo periodístico. Bueno, vivimos de eso, vivimos de las ventas del libro, que estamos muy contentos. Y las que vas a tener después de hoy. Una pata recurrente de ingresos, haber hecho una investigación de este tipo de 2 años. Y luego es verdad que hay dinero para periodismo en el mundo. Hay dinero, lo habéis comentado en alguna charla también, de organizaciones internacionales, algunas de ellas temáticas que se dedican a diferentes temas y que quieren que haya medios que investiguen áreas concretas de información. Todas esas 3 patas han hecho que Datadista en 3 años pues, sea sostenible y no nos lo esperábamos para nada. O sea, que fue una sorpresa que funcionara. O sea, que funcionara también, que seamos sostenibles a los 3 años y tengamos un modelo basado exclusivamente en hacer periodismo, sí. Y decías, han colaborado con Televisión Española, han hecho trabajos para Greenpeace. Vamos a publicar ahora una fantástica investigación este fin de semana, se lo pierdan en el diario.es, sobre la contaminación en el Mar Menor y las razones de esa contaminación, que tienen mucho que ver también con los intereses. Y me llamaba la atención que vos decías, había tenido problemas con intereses, pero no aquí. Como medio pequeño, ¿esto te blinda de alguna manera? Es un poco raro, ¿no? Que no sientas esa presión. Quizás porque los que te van a buscar son específicamente quienes se interesan en ese trabajo y no tenés que pelear por hacerte un hueco en un medio más grande y plantear esos temas que a veces pueden ser un poco incómodos. A ver, la presión la sientes, pero la sientes de donde tiene que venir. De la gente que no quieren que hables de ellos. O sea, hacer esto, pues imagínate, es que hablamos de Marina d'Or, de la vida, digamos, del enjambre de caciques que lleva décadas gobernando desde el franquismo y antes en Carboneras, que de repente se convierten al socialismo porque es quien gobierna en Andalucía. O sea, presiones, por supuesto, pero vienen de donde tienen que venir. Y correos de me estáis equivocados, va a tener consecuencias si publicáis así porque no estáis entendiendo la información. Estas cosas que además en este país sabéis perfectamente en el diario, que aunque sea obvio que el trabajo es impecable, tanto como para provocar dimisiones, tanto como para que no se pueda decir una coma del trabajo, es que aquí nos denuncian por delitos de honor, por no sé qué, y se admiten a trámite. Entonces, ese tipo de cosas, claro que le sufrimos esas presiones, somos muy pequeños. O sea, dentro de 3 años más contaré con mucha más épica esto, pero vamos, ríete de los garajes de Silicon Valley. Esto nace en un sitio muy pequeño y son 4 manos y una moto. Entonces, pero este país es arriesgado publicar información porque al final te tienes que contratar un abogado, aunque lo hayas hecho bien, o sea, qué decir, y te meten en procesos que sí se admiten. Entonces, claro que hemos tenido presiones, pero no vienen por parte de quien te está ayudando a que sea sostenible el medio. Eso es lo curioso. Federico, en el mostrador también han ensayado nuevas formas de contenidos, de diferentes tipos de contenidos. Han apostado también por el contenido patrocinado. ¿Cómo es esa experiencia de hacer contenido periodístico para empresas? Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias a todos por estar acá. Mira, nosotros en el mostrador, que ya somos bastante viejos, grande, dicen los argentinos. Es más bonito que viejo. Suena mejor, por lo menos. Nosotros ya estamos cumpliendo 20 años y nacimos
digitales. Entonces en Chile somos los decanos nativos digitales y entiendo que en Latinoamérica somos el segundo más antiguo después del Faro, que está por acá el Faro. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hemos hecho de todo. En 20 años, en la medida que no se pierda la posibilidad y la esencia del negocio, que es hacer periodismo independiente, pluralista, que fiscalice el poder, uno puede hacer muchas cosas. Sí, teniendo claro cuál es lo esencial, puede hacer cosas. Y además porque en 20 años han pasado muchas cosas. Cuando nosotros partimos, siempre nos decían, aguanten, los asesores, ¿no? La gente que estaba mirando para adelante, aguanten porque la publicidad va a llegar a lo digital. Sí, no, sí, yo decía, sí. Yo encabezó el grupo que puso dinero, digamos, el grupo editorial. Y aguantamos, ¿no? Y empezó a entrar un poco de plata, fíjate, y el 2001 estaba llegando plata, no te diría que estábamos cerca del equilibrio, pero íbamos para allá y se proyectaban 2 o 3 años, hicimos levantamiento de recursos porque se supone que en 2 o 3 años iba a estar bien, en un método de financiamiento tradicional, publicidad. Uh-huh. Pero justo vino octubre del 2001 y después cayó el Nasdaq, la burbuja digital, la burbuja de los .com que le llamaron, se reventó, se acabó la publicidad de un día para otro y ahí tuvimos que, sobre la marcha, porque lo que más tenemos es vocación de vida y no nos vamos a morir, tenemos vocación de medio y de aportar, porque el periodismo en el fondo es un servicio público y así hay que entenderlo, un aporte cívico. Entonces ahí nos reinventamos y fuimos de los primeros medios que hicieron un sistema de pago, paralelo con El País de España en esa época, que fue más o menos en esa época. Y después, bueno, todos volvimos a abrir, años después, volvimos a abrir los sitios. Ensayo y error. Han pasado muchas cosas, hemos editado libros. Tenemos asociación con una radio independiente en Chile y hacemos programas de radio para estar en el mundo offline también, porque somos muy fuertes online, somos líderes online, pero es bueno tener una patita en lo offline. Es decir, todo lo que no nos saque del corazón del negocio periodístico y de la contribución cívica que eso significa, estamos disponibles. Y con esa introducción te cuento, nosotros hacemos contenido patrocinado, sí, pero con una coherencia editorial. ¿En qué sentido? Contenido patrocinado, todos sabemos que tiene que tener coherencia editorial para que sea contenido patrocinado y no sea un public reportaje, ¿no? Es decir, tiene que haber coherencia, pero para que haya coherencia le hicimos algunas adaptaciones al proyecto editorial. Nosotros somos muy fuertes en política, en negocios, en fiscalizar el mundo de la política, fiscalizar el mundo de los negocios, las buenas prácticas en los negocios. Bueno, porque ahí está el poder, ¿no? No solo en la política, en los negocios y en el dinero, ¿no? Somos bastante fuertes también en Chile en todo lo que es cultura, ciencia. Pero nos dimos cuenta de que había una doble oportunidad abriendo otro tipo de temática. Sustentabilidad, accesibilidad, salud, que por un lado nos permitía acercarnos a marcas que antes no se hubieran interesado. Claro, que con el contenido tradicional y fuerte del diario, que no lo hemos descuidado, sigue estando y sigue siendo un contenido más bien áspero. Hemos complementado con contenido más blando, por decirlo de una forma, que es contenido de calidad, pero más amable, menos áspero, que le importa mucho y es decir, no solo nos acerca a lo publicitario, que nos acerca a la posibilidad de que marcas importantes o pidan contenido patrocinado o auspicien la sección, o auspicien programas de televisión vinculados con esos temas. No necesariamente, es decir, hay mucho branding. Uh-huh. Pero además, pero para terminarte la idea, pero además tiene una gracia, que nos acercó a los públicos jóvenes.
Que diversificaron también en... Exactamente, si no, nosotros tenemos mucho público joven y eso que ya es un diario que tiene 20 años, pudimos habernos ido envejeciendo todos, ¿no? Los que nos empezaron viendo y nosotros. Y hoy día somos muy fuertes entre los 18 y los 30 años. Gracias. Es básicamente nuestra edad. Justamente. Oye, muy fuerte, no porque no lean política ni lean negocio, también leen, pero los contenidos nuevos... Llegan atraídos por otro tipo de temas. Y por supuesto, redes sociales, en Instagram somos muy fuertes, por supuesto, y al igual que lo que se ha dicho acá, ya nos resignamos y son medios distintos. Instagram es un medio en sí mismo y todo lo que aquí se ha dicho yo lo suscribo. Pero era para comentarte que no se trata de contenido patrocinado por contenido patrocinado. Hay que vivir. Ya se pasó la época de oro, porque para terminar la historia, llegó la publicidad a lo digital. De hecho, hoy día hay en Chile tanta publicidad en lo digital como en televisión abierta. El papel se fue abajo en publicidad, lo que ha pasado en todos lados. Pero pasó por el lado de los medios, porque se fue a Facebook y a Google. Es decir, los asesores tenían razón. Y que llegó a lo digital, pero no llegó a los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación tenemos que hacer de todo para vivir en la medida que no perdamos claro cuál es nuestro eje, nuestro motor, ¿no? Y ahí va la pregunta que nos acaban de acercar del público, sobre todo para quienes producen contenido para otros. Al ser agencias de contenidos y medios periodísticos, a la vez no hay o no se entra ahí en un conflicto de intereses, que si de repente les toca publicar algo en contra, hablábamos, ¿no?, de la función fiscalizadora tanto de las empresas como del poder, si de repente toca escribir sobre una empresa, malas prácticas de una empresa, y esa misma empresa es para la que estamos produciendo contenidos, ¿hay ahí un conflicto? ¿Cómo se maneja ese conflicto? Normalmente nosotros no nos aliamos con empresas o potenciales clientes que no compartan nuestra visión del mundo y del planeta. Por ejemplo, el año pasado el municipio de Guayaquil quiso hacer una ordenanza para prohibir el uso del plástico en la ciudad. Era un mal planteamiento del municipio, lo quería hacer de buenas a primeras, sin ninguna planificación. Nos tocaron la puerta la Asociación de Plásticos del Guayas, ¿no? Y ellos querían que nosotros creáramos un medio digital para defenderse de la ordenanza del alcalde. Ni siquiera llegamos a la reunión. Por teléfono les dije, no podemos porque ustedes producen plástico. El plástico es un problema para el planeta y la forma en la que sus asociados lo producen no es la mejor. No podemos trabajar con ustedes. Normalmente no nos aliamos con clientes que no comparten nuestra ética, por un lado, y por el otro, siempre la independencia editorial está por sobre todo. Si tenemos un cliente y este tiene algún problema y nosotros escribimos sobre eso, algún problema fiscal o de medio ambiente o maltrato a sus empleados, bueno, pues y este quiere retirarse y romper el contrato que tiene con la agencia, pues las puertas están abiertas y tiene que irse. No estamos dispuestos a mantener buenas relaciones con clientes que no hacen bien su trabajo. Pues a nosotros, o sea, tenemos algunas fronteras, como no aceptar dinero de mineras o de la cementera monopólica o del gobierno central, pero a partir de ahí buscamos clientes y sí nos ha tocado que de repente tenemos un cliente y encontramos que no está pagando impuestos adecuadamente por un avión que tiene el dueño. Entonces, lo que hacemos es, mi trabajo es cintura política y entonces llamar a decir, mira, no es personal, esto es periodismo y... Pero mañana abrimos con esta historia. Encontramos esto y entonces, pues, podrías por favor dar tu versión y pasa. Y me ocurre frecuentemente con clientes y con accionistas. Y es, por ejemplo, el CEO de Claro fue descubierto. En Guatemala pasamos 10 años luchando contra la impunidad con mucha energía y entonces
terminamos con 600, 700 personas en la cárcel, muy poderosas, y un montón de empresarios en la cárcel también. Y entonces estaba el CEO de Claro, prófugo por financiar ilegalmente a políticos, y el hermano es accionista de Nómada. Y entonces le hablé para decirle, mira, ¿me puedes dar el celular de tu hermano? Porque vamos a sacar una nota de él. Y entonces él me decía, pero mira, le va a hacer mucho daño esta publicación, ¿será que pueden por favor no publicarlo? Y yo dije, mira, yo no soy responsable de lo que él hizo y no es personal. Y se fue enojado y después me escribió como a los 10 minutos, por esto invertí en este medio, porque sé que no tengo control. Y entonces es de acercarse a decir, esto no es personal, y hay un espacio para que pueda defenderse, y hay empresas que siguen siendo clientas y empresas que se van. ¿Y ustedes como medio cómo lo plantean? O sea, ¿intentan ser transparentes en este sentido de nosotros tenemos un acuerdo comercial con esta tal o simplemente se maneja internamente de miren, vamos a sacar esta historia y sí, lo que quieran reaccionar? Normalmente el equipo periodístico no sabe quiénes son los clientes y entonces simplemente hacen periodismo, y cuando nos metemos con algún accionista hay ocasiones en las que decimos estos accionistas, sino igual le damos duro, pero no tienen en cuenta sobre quién hacen periodismo, que el otro día yo tenía una demanda y uno de los accionistas, que es abogado, me dijo, pues te defendemos ad honorem. Y entonces había un abogado que me estaba defendiendo y había un periodista haciendo una nota sobre universidades de cartón. Y me dice, encontré a un profesor, lo fui a buscar a su casa y al final accedió a hablarme. Y yo, ¿cómo se llama? Tal y tal. Y yo, es el abogado que me está defendiendo. Y, caramba. Y no pasó nada. O sea, lo publicamos, le dimos un pequeño trancazo, el señor no se enojó y me siguió defendiendo. ¿Sí? Pero te generaba confianza después de eso, no sé. Pues fue el abogado que me dio un poco de riesgo de repente. Y entonces solo es de hablar. Te condenaron, ¿no? No. Muy bien. Y solo es de hablar con las personas y explicar que este es el proceso periodístico, que además nadie tiene por qué nacer sabiendo cómo es el proceso periodístico. Eso también es verdad, ¿no? O sea, explicarle a la gente, a las empresas cómo hacemos nuestro trabajo, cómo lo comprobamos, cómo tal y cómo lo construimos. Cómo nos metemos con amigos, con familiares. Yo quería acotar algo con referencia a lo que dice Martín, y me estaba olvidando de esto. Cuando nosotros arrancamos con esta idea de convertirnos en generadores de contenido digital para marcas, en ese momento éramos tan pocos y una estructura tan pequeña que, por así decirlo, sobraba tiempo. Entonces comenzamos a trabajar. Después de un año, básicamente GK se dividió en GK internamente, GK y GK Studio. Y GK Studio empezó a trabajar solamente con un diseñador, un redactor creativo y yo a la cabeza, solamente los temas comerciales. Mientras que el lado periodístico de GK se mantuvo como lado periodístico, nada más, no tiene nada que ver el uno con el otro. Lo que sí hacen los periodistas de GK es trabajar para ONGs o en temas de ONGs o de fundaciones que quieren exponer temas importantes como minería ilegal, como explotación petrolera abusivas en la Amazonía, y ellos sí se dedican a hacer explainers, a producir explainers para estas causas. Entonces, tenemos internamente dividido el trabajo. Vale. Si me permites, perdón, Natalia, con lo que dices, es que por fin la pregunta, que es muy pertinente por el tema de la charla, está resuelta. Es decir, está en el consumidor. Le damos valor a las series y pagamos por ver series. Y nadie tiene ninguna duda, ningún problema a la hora, más allá que tenga el dinero o no, de darle valor a lo que está viendo. Que si queremos escuchar música sin publicidad para que no haya ningún tipo, pagamos por ello. Yo creo que es hora de empezar a trasladar la idea a la gente. Usted no quiere tener ninguna duda que haya ningún interés espurio a la hora de contar una historia, pague por ella. Y yo creo una vez más que tenemos que poner en valor, reivindicar el trabajo del periodista y del periodismo bien hecho. Y eso ya se hace. Es decir, ojalá que no tuviéramos, que esta charla no fuese sobre cómo ganar dinero. Nadie se plantearía decir, si usted va a poner una panadería, lo más importante que tiene que hacer es vender pan,
que sea bueno el pan. Nosotros vivimos en una profesión, de nuestra y otras, que están en constante cambio, donde al final el pan es importante, pero hay que hacer pan, hay que hacer una exposición sobre el pan, hay que hacer cursos sobre cómo hacer pan. Es decir, estamos rodeando la profesión de otros entornos. Pues yo hago en primera persona, pues yo paso el mocho, escribo el guión, te hago la... Porque mira, nos justo vemos eso obligados... te iba a preguntar, porque era una de las preguntas del público. Nos dicen, para lograr diversificar las vías de financiación, ¿qué perfiles son imprescindibles incorporar en los equipos? Especialmente si solo sabemos escribir y hacer periodismo, pero no sabemos vender o pasar el mocho. O sea, quiero decir, al final, sobre todo en los proyectos pequeños, nos convertimos un poco en que, ¿no? en multifunción. O sea, no solamente en hacer nuestro trabajo como periodistas, sino intentar buscar esa viabilidad, que era un poco lo que vos reivindicabas, ¿no? De al final esto tiene un valor, pero somos nosotros los que tenemos que encargarnos de poner en valor eso, al final, ¿no? Es que si no, yo lo que recomiendo, vaya, como un medio súper pequeño, es que si no sabes pasar el mocho, seguro que hay un tutorial en Internet que te enseña a pasar el mocho. Y esto, lo digo, o sea, tenemos hermanos al otro lado del charco maravillosos porque la generosidad de algunos países, y pongo por ejemplo Chile, es inmensa, hay tutoriales de todo. También está la gente de Singapur, pero es que la entiendo menos. Entonces, y puedes aprender de todo. Entonces, lo primero, aprende tú, tienes que estar dispuesto a aprender. Pues mira, es que en Atalista hemos aprendido a hacer After Effects, un montón de cosas con tutoriales de madrugada. Pero es que hay que ahorrar. Es que hemos visto millones de euros pasar en años de crisis de medios creados de cero que ya han cerrado. Millones de euros, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué era lo que pagaban lo primero? ¿La planta noble? ¿Estamos locos? Entonces, hay que buscar perfiles, por supuesto. Perfiles especializados en cosas nuevas, en redes, en visualización, en periodismo, periodistas, pagar plantilla. ¿Pero qué se paga en este país? ¿Por qué caen los medios? Déjeme decir, lo diré yo, Ana, cómprense el libro. Gracias. Si quieren que esto sea... Oye, yo quería muy brevemente mencionar un par de puntos respecto a la independencia, que era la pregunta anterior. En España ese tema... Es que en todos lados es el tema del periodismo, ¿no? Entonces hay varios... Allá tú. O sea. Oye, hay varias recetas que, bueno, uno las va aprendiendo y las puede mencionar a quien le sirva, ¿no? En primer lado, uno cuando hace periodismo y no tiene un financiamiento asegurado y tiene que vivir de las marcas, o en parte importante por lo menos, tiene que entender que tiene que renunciar a ciertas marcas a veces, es decir, hay límite, y eso es un día a día, caso a caso. El periodismo es caso a caso y un día a día en todo, pero muy especialmente. Lo segundo, lo que te afecta a la independencia muchas veces, más que nada, es la falta de recursos. Entonces, hay que tener números rojos, que le llamamos nosotros, aquí parece que no le dicen rojo, pero sí, números deficitarios, eso es muy malo para la independencia periodística. Lo otro que te ponen en una situación de vulnerabilidad. Obviamente. Lo otro que es muy malo para la independencia periodística, que tiene que ver con lo que tú preguntaste, es tener un avisador muy importante. El ideal es tener muchos avisadores y ninguno muy importante, cosa que cuando te castigan por sacar una nota que no les gusta, no tiemble el medio. Es decir, hay recetas. Lo otro, bueno, una de las claves de la independencia que remarcaba luego, seguro que Ignacio Escolar lo volverá a hacer hincapié en eso, es que nuestro modelo de negocio, buena parte de los ingresos vienen de los socios. Eso hace... eso es muy virtuoso, Claro, pero como estamos hablando de la si un anunciante te quita la publicidad porque se enfada, porque publicas algo que no le gusta, pues no te genera una situación de que no puedas pagar las nóminas a final de mes, ¿no? Lo más virtuoso que puede haber es que te financie la gente que te lee, tu audiencia. Pero como estamos hablando de la publicidad, estoy dando recetas de publicidad, ¿no? Y lo otro es aguantar en el tiempo, porque a medida que pasan los años, lo dijo el muchacho del Faro, nosotros tenemos 20 años, somos líderes de la industria ya digital, entonces ya te respetan más. Al principio te respetan poco y te quitan la publicidad muy fácil. Con los años, y eso yo creo que lo podemos decir todos los que llevamos varios años, oye, en el negocio,
ya cada vez las empresas ya se resignan. Dicen, estos gallos son independientes, quiero estar ahí, quiero asociar marca porque tiene credibilidad, ya, me quedo igual. O me voy y te castigan, pero si son ninguno muy relevante, la cosa Aguanta. funciona. Se nos está acabando el tiempo y quiero hacer más preguntas, pero venga. Yo quería decir de lo de los puestos claves, que fui aprendiéndolo después de perder mucho dinero. Intentamos, por cada periodista que contratábamos, una persona que no fuera periodista. Y creo que la clave es invertir. Si uno contrata a alguien pues, muy novato o muy novata, pues va a tener resultados de muy novato, muy novata. Y tenemos, además del área de periodismo, el área de diseño, que invertimos mucho en diseño y ahora nos da dinero diseño. Tenemos un área de fundraising y tenemos una persona solo para fundraising y nos da dinero el área de fundraising. Tenemos una persona para comercial y hasta que no tuvimos una persona pues, con mucho más experiencia, no vendíamos como vendemos ahora. Y una persona que es súper importante, administración. Hasta que no tuvimos una persona muy estructurada que nos dijera no, que hiciera planificación, no administrábamos y ahorrábamos lo que necesitábamos. Entonces hay que invertir y hacerlo en 50% no periodístico, porque si no, no es sostenible. Y como dice Ana, gastar lo menos posible. Como un mechero. Eso es muy importante. Para Tony, esta pregunta. ¿Qué plataforma de podcast monetiza mejor? ¿Evox, Spotify, Google, Podcast? Nada, No de monetiza momento nada, o sea, realmente estamos buscando. No, yo creo que todavía el podcasting no ha dado... Todavía no está en un momento donde el propio formato se haya legitimado como tal, de forma que no hay ninguna plataforma que realmente te dé más allá de una cantidad irrisoria. Yo creo que esa narrativa todavía está en un proceso muy, muy, muy primario, todavía es muy germinal de ver hacia dónde se desarrolla. Es muy interesante el formato en sí mismo, pero es muy poco lo que se pueda monetizar en todas, la suma de todas ellas es absolutamente ridículo. Y relacionado con esto, decías las plataformas, nos preguntan, ¿se han planteado en algún momento hacer algún proyecto con plataformas de vídeo bajo demanda, como Netflix, HBO, digo, los que producen contenidos de vídeo? ¿Esto es posible o no está tan al alcance de los proyectos un poco más pequeños, saltar a una gran plataforma de esta? Pues si consiguiéramos financiamiento y una alianza como la de Vox Media en Estados Unidos, sería maravilloso, porque el impacto es muy grande. Cosas que pasan en Estados Unidos. Sí, pero sí, sería lindísimo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Teníamos alguna pregunta más? Para Martín, ¿el matrimonio, periodismo y universidad realmente funciona? Pues yo estuve 3 años y aprendí muchísimo. Era un lujo porque teníamos el modelo de negocios asegurado, pero hay muchas tensiones porque así como los periodistas no sabemos cómo es dirigir una universidad no tiene por qué saber cómo es el periodismo. A la universidad jesuita la presionaban mucho cuando publicábamos, por ejemplo, que un familiar de la cementera estaba relacionado con crímenes de lesa humanidad en la guerra. Le quitaron las prácticas a todos los alumnos de la universidad y les van presionando mucho. Y es una cuestión de pedagogía mutua y debería funcionar porque creo que es una alianza natural. Además que a la universidad le costaba el 1% de su presupuesto y le abre mucha cancha. O sea, por ejemplo, en Guatemala las universidades inciden en la elección de magistrados y como el medio pues investigaba a todos los actores de poder, después ya ningún actor de poder iba a decirle a la universidad para esa elección vamos a decirles qué hacer, porque le da oxígeno. Ojalá que más universidades, entiendo que hay otras que lo están intentando hacer. Pero en todo caso es una relación difícil. Es una relación complicada, como un matrimonio. Déjame solamente la pregunta de
si el matrimonio periodismo-universidad funciona, la respuesta es sí. La prueba es Cristina Cifuentes. Escuchen ese podcast, por favor. Del diario El País. Muchas gracias a todos. Hemos aprendido mucho. A ustedes les digo, además de que pueden seguir anotando preguntas luego para Ignacio Escolar y para lo que sigue, que también tendremos a Javier Gallego Crudo de Carne Cruda, les digo que a quienes aguanten como premio a la constancia, porque nos queda todavía un rato, pero súper interesante, nuestro fantástico ilustrador que está ahí trabajando, Daniel García, va a repartir a algunos afortunados, yo espero que a muchos, tarjetones de edición limitada de este evento, o sea que va a ser fantástico. Así que quédense ahí, ¿vale? Seguimos.